a ver. Ahí sí. Sí, ya se ve. Ok. Ok. Ya voy. No, fue. Ok, sí, a ver. Descargo un poquito. Te agradezco mucho, o sea, de verdad, güey, o sea, gracias por ser así conmigo. En serio, gracias por conmigo, 20%, güey. Gracias. De nada. ¿Puedo decir hola? Pues sí, se escucha. ¿Me están escuchando? Ah, ahí te va. Hola. Pero aguántame que esta cosa no carga. Chihuahua. Ahí está. Hola. Ya. Hola, hola. Cuídate mucho. ¿Así con la tuya? Sí, pues vamos a ir al rato. ¿Eh? Sí, yo creo que sí, que van a salir en 3 horas. Sí, órale, ya está, Richie. Cuídate. Bye, bye. Listo, bueno, ya. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Vamos a comenzar. El tema entonces en discusión y con lo que vamos en el siguiente cuestión del temario, lo cual creo que estamos bastante bien y avanzados. Creo que un poquito de duda me queda más bien entre qué es lo que han logrado ver de gastro y de nefro. ¿Sí han avanzado temas de esa parte del temario, oigan? Ya vimos Nefrodoc. Ok, entonces al final yo creo que digo, tengan por seguro que la parte de nefro o de gastro no va a ser algo que podamos meter al examen por el tiempo, ¿no? Igual Gastro vimos Este, en el hospital. mande. Gastro también lo vimos en el hospital. Ah, ok, Gastro y Nefro. perfecto. Solo por si en algún momento ustedes necesitan algún otro tema que quieran que discutamos y si nos queda el tiempo del trimestre, lo podemos ver bien. De hecho, y a mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver algo nuevamente de gasometrías, al menos de desequilibrio electrolítico y ácido base, pero digo, si hay tiempo lo podemos ver con calma, ya un poquito menos en presión de saber que eso vendrá en los exámenes, ¿no? Ahora, vamos con buen tiempo, creo yo. Nos falta prácticamente esto y falla cardíaca, que es algo con lo que estoy seguro vamos a acabar el mes. Y en 2 semanas tendríamos que terminarlo. Esta parte es un poquito menos áspera, es una situación en la cual pues, nos hemos visto involucrados alguna vez en urgencias. Quería meterles algo de semiología, pero me parece que aquí lo puedo abordar sin ningún problema. ¿Y a qué me refiero? A la parte del inicio en el abordaje de un paciente o en el protocolo de diagnóstico de un paciente con síndrome coronario agudo. Esta es la parte de infarto, es la parte de cardiopatía isquémica. La parte de cardiopatía isquémica es bastante bonita. Creo que hay que aterrizar muchísimos conceptos de fisiología, pero grandes partes de los conceptos los hemos visto conforme hemos pasado las clases. Es importantísimo este tema, es importante que ustedes sepan los métodos diagnósticos. ¿Por qué? Porque muchas de estas ocasiones, de estas situaciones, ustedes los van a diagnosticar con una correcta interpretación del electrocardiograma, pero por supuesto que una correcta interpretación de la clínica. Entonces, yéndonos con esto, empezaremos con los siguientes temas. ¿Vale? El temario de estas clases va un poquito dividido en dos situaciones importantísimas, lo que en cada una de ellas está implícita la llamada angina de pecho. Es por ello que anteriormente se dividían la cardiopatía isquémica en síndromes coronarios agudos
y ahora es algo bastante nuevo, bueno, no tan nuevo, 2017 a la fecha, síndromes coronarios crónicos. En cuanto a ello, pues los crónicos no lo voy a aterrizar, puesto que es la angina estable, ¿no? Me importa un poquito más que sepamos hacer la situación de emergencia y pues notarán ustedes cuál es la diferencia entre un crónico y un agudo en esta misma diapositiva. Pero para entrar de lleno en esto necesitamos pues que de ahora en adelante ustedes tengan a bien el concepto de que un infarto no es necesariamente una arteria tapada. Sin embargo, definir isquemia sí tiene que ver completamente con dos cosas. El principio, la fisiopatología es disminución en la perfusión y por lo tanto oxígeno intracelular. Y la segunda, que es la clínica. La clínica de isquemia, o en el contexto clínico, isquemia es angina, ¿ok? Entonces, necesitamos de redefinir, necesitamos aprender las definiciones por separado, ¿ok? Porque ahí que daño miocárdico, por ejemplo, no es lo mismo que infarto, pero infarto necesariamente va con daño miocárdico. Y a su vez, infarto es daño miocárdico más clínica de isquemia, o sea, daño miocárdico más angina. Entonces necesitamos ir definiendo todos estos conceptos. Para ello, habrá que dar estos conceptos, ¿vale? La epidemiología, pero por supuesto la fisiopatología, los criterios diagnósticos de estas dos entidades, estratificación del riesgo y el tratamiento. Las complicaciones y el pronóstico es un poquito una embarrada. ¿Por qué? Porque no me voy a meter en dosis, me voy a meter más bien en mecanismos de acción, pero no voy a meter en dosis, hecho, porque es algo que todavía no les compete a ustedes. Esto es algo ya siquiera a nivel de internado, tal vez, ¿no? Mucho menos, mucho más hacia residentes. Acá tendría que preguntar, bueno, hago la primera pregunta. ¿Qué significa SICA? SICA. ¿No? Pues me Se imagino da que síndrome prácticamente de coronario las agudo, ¿no? síndromes coronarios agudos, ¿no? O síndromes isquémicos coronarios agudos, por supuesto. Oye, Víctor, ¿qué SICAs conoces? ¿Cuáles son los SICAs que tú conoces? ¿Cuáles son los síndromes coronarios agudos que conocemos, que existen? El infarto agudo de miocardio. El infarto agudo del miocardio, con sus subdivisiones, infarto con elevación y sin elevación del segmento ST. ¿Y qué otro es un síndrome coronario agudo? La angina inestable, ¿ok? Entonces, recuerden bien estas tres entidades. Son tres entidades que se pueden y deben manejarse como cuestiones distintas, pero en el contexto de los síndromes coronarios agudos, los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST lo integra el infarto sin elevación del segmento ST y la angina inestable. Esto es importante para el diagnóstico y la terapéutica, puesto que estos dos sin elevación del segmento ST se consideran como un mismo espectro en ciertas cosas, y ahorita les diré cuáles. ¿Yo? Muy bien. Empezaremos con este caso clínico, para que vayamos denotando los conceptos. Masculino, 76 años, es hipertenso, diabético, tiene malestar general de 3 días de evolución, mareo y disnea. Recuerden qué es la disnea, alguien dígamelo por favor. La dificultad para La sensación de dificultad respiratoria. Es importante que definamos muy bien estos signos, estos síntomas, ¿vale? En este caso, la disnea, que es un síntoma, puesto que la disnea puede tener distintos componentes en el organismo. Tú misma, que me dijiste que es la sensación para la dificultad respiratoria, coméntame por qué un paciente podría tener dificultad para respirar. Vamos a ponerlo en el esfuerzo, ¿no? ¿Qué se te ocurre de todo el cuerpo que podría explicar, puesto que es algo que sí es sensible para poder diagnosticar falla cardíaca o equivalentes de angina?
no es específico para el infarto. Disnea puedes tener muchos contextos. ¿Qué otras condiciones puede hacer que un paciente tenga disnea? ¿Qué otros padecimientos? ¿De qué otro sistema? Insuficiencia cardíaca o hepática. ¿Todos ven mi diapositiva? ¿Sí ven este caso clínico? Ah, ya vi, me dicen No, que Doc, no. chingado. A ver, vamos a regresar. ¿Ahí ven esta o se quedó en la del principio? ¿Se quedó en el título? Sí, está en el título. Ay, qué castroso. A ver, chingado. ¿Ya la ven? No, ya. Ya, ok. Ay, chihuahua. Bueno, es prácticamente lo que dije hace rato, ¿vale? ¿Ya ven el caso clínico? Sí, ya se ve. Ok, vale. Entonces, disnea, sí, por falla cardíaca. Entonces, está asumiendo que puede ser justamente alguna condición cardiovascular. Tienes toda la razón, puede ser cardiovascular. ¿Por qué otra razón puedes tener disnea? ¿Qué otro sistema? Pulmonar. Claro, por supuesto, el respiratorio. Y nos falta uno más. ¿Qué otro sistema? El músculo esquelético. Por lo tanto, al decir disnea, tenemos que ser muy inteligentes y por supuesto que no tenemos más opciones sino estas tres. Ponernos a pensar, disnea por cuestiones musculoesqueléticas. ¿El paciente tiene algún grado de discapacidad? ¿El paciente tiene pérdida de la condición física? Si ahorita alguien no ha hecho ejercicio de aquí a 3 meses, ponerlo a subir escaleras va a sentir que evidentemente se ahoga, ¿no? Si ponemos a correr a un paciente que solamente corre 15 minutos 3 veces a la semana, un maratón, se va a morir. Entonces puede ser una etiología musculoesquelética, ¿cierto? La condición. Puede ser una cuestión respiratoria, una neumonía, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad intersticial pulmonar, un EPOC, cosas que ustedes ya vieron en el trimestre pasado, enfisema o bronquitis crónica, ¿no? Los espectros del EPOC, o bien puede ser algo cardíaco. ¿Hecho? Entonces siempre hay que integrar el contexto clínico del paciente. Muy bien, este paciente entonces tiene mareo, disnea de 3 días de evolución. La disnea progresó desde los pequeños hasta los pequeños esfuerzos hasta el reposo. Hay que definir entonces e ir quitando la semiología, cosas que no cuadran. La semiología de la disnea es preguntar, entre muchas cosas, ¿desde cuándo comenzó? ¿Comienza en reposo? La disnea es de esfuerzo. Si es de esfuerzo, puede ser de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos o de pequeños esfuerzos. Si fuera de pequeños esfuerzos, son actividades muy básicas para que ustedes sepan qué preguntar, como por ejemplo bañarse, vestirse, levantarse de un sitio a otro. En el caso, por ejemplo, de las disneas de medianos esfuerzos, caminar hasta 2 cuadras, subir no más de un piso, 100 metros por mucho, la caminata ya hay disnea. Y de grandes esfuerzos, pues bueno, en realidad no limita las actividades del día a día, pero hacer una caminata de al menos 300 metros o más, 2 pisos o más, provoca disnea, ¿no? Entonces, esta disnea progreso también es otra característica de la semiología cardiovascular en el aspecto de la disnea. La disnea empeora, progresa, ¿vale? La disnea es de posición, ¿no? La disnea le da por la noche. ¿Cómo se llama la disnea de posición? Es la oportunidad. Ortopnea, muy bien. Ahorita les explico un poquito más toda esta semiología. De hecho, bueno, progresores de los pequeños esfuerzos hasta el reposo. Urgencia, se determinó un NT-proBNP de 2.325 y una troponina de 3.147. ¿Alguien sabe qué es el NT-proBNP? ¿Para qué se usa? Sería algo que me gustaría que contestaran más que me explicaran de dónde sale, eso lo explicaré más adelante. El NT-proBNP
es un marcador para falla cardíaca. Es un marcador con el cual en el contexto clínico adecuado podemos hacer el escrutinio de que la isla del paciente es de otra etiología diferente a la cardíaca. O sea, es un parámetro que podemos usar para aumentar la sensibilidad diagnóstica de falla cardíaca. Ojo, no para diagnosticar falla cardíaca, sino aumentar la probabilidad diagnóstica. Los valores del NT-proBNP en un paciente que no tenga indicios de falla cardíaca crónica o aguda deben ser menos de 35 picograsos. Troponina ahí, alguien encontramos troponina. ¿O de dónde está la troponina? Para que dice la troponina. Bueno, la troponina ahí. A ver, Víctor. Hay veces que formar parte de enzimas cardíacas, ¿no? Las enzimas cardíacas. Bueno, alguien sabe en dónde se ubican, dentro de qué células están, para qué sirve la troponina, oigan. Cuando las proteínas, ¿no? ¿Qué escucharon ahí? Perdón. Son proteínas que van a, bueno, que se van a detectar cuando el miocardio va a estar dañado. No, perdón un poquito, solamente me gusta antes de pasar a estos temas, pero creo que aterrizamos mejor la fisiología para la falla cardíaca. Ahí sí vamos a ver mucho más fisiología. Antes de ver estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, esta cuestión de decir troponina, bueno, ¿qué es la troponina? No es una enzima que se secrete, ¿vale? No es una cuestión de características hormonales, sino más bien que cuando hay daños en la área y hay necrosis cardíaca, eso es lo que traducen allí, todo, recuérdense, la troponina ahí traduce daño miocárdico, necrosis miocárdica. La troponina ahí, acuérdense, tenemos un complejo de troponinas en la unidad de acoplamiento, unidad de contracción. En las fibras miocárdicas forma parte de las fibras delgadas, como hay gruesas, se acuerdan, forma parte de los filamentos delgados del sarcómero. Entonces, es una proteína estructural que está comprendida en tres subtipos que forman el complejo de troponinas. Troponina C se llama troponina inhibitoria, troponina C, que es la troponina de unión al calcio, y la troponina T. Estas tres troponinas, en el momento en el que el calcio entra al retículo sarcoplásmico, la troponina I normalmente está unida al sitio de unión de la actina con la miosina, por lo tanto inhibe la unión de estas dos fibras e inhibe por lo tanto la contracción. En el momento en que el calcio entra a la célula, el calcio se une a la troponina C. Entonces, de cierta forma hay como un cambio estructural que permite que la troponina jale a la tropomiosina y permita la unión de las fibras de actina con las fibras de miosina y ocurre la contracción. Por lo tanto, forma parte del sarcómero, de la estructura del sarcómero en los miocardiocitos. Si entonces significa daño y significa necrosis, vean el contexto de este paciente. Entonces, de acuerdo con este caso clínico, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Lesión miocárdica. ¿Cuál? ¿Otra vez, perdón? Es que no escuché. La B. La B, lesión miocárdica. Estás bastante bien en lo correcto. Y si ves que captaste todos los conceptos, estás muy en lo correcto. Repito, ahora te tengo que preguntar desde el punto de vista del análisis, ¿por qué no un infarto del miocardio? Se necesitan más estudios, ¿no? Un eco como para ver más No, Víctor, datos y
No necesitamos un eco para diagnosticarlo. ¿Qué necesitarías? Y al contrario, no son más estudios, Víctor. ¿Qué necesitarías? La clínica del paciente. Hecho, esta no es una clínica o habitual, porque puede ser, ¿eh? Puede ser la disnea, puede ser un equivalente anginoso, pero esto es más bien una clínica en relación tal vez con falla cardíaca. La falla cardíaca implica daño miocárdico. Ahora bien, este paciente no acude con la clínica habitual característica del infarto, puesto que el infarto se define desde el punto de vista clínico y por supuesto que documentando lesión miocárdica. ¿Cómo diagnosticas la lesión miocárdica? Con biomarcadores. Este biomarcador por excelencia es la troponina I, que traduce entonces necrosis miocárdica. Muy bien. ¿Todos entendieron el análisis de este caso clínico y estos conceptos? Me perdí Sí, un poco. Sigamos. Por lo tanto, hay que definir daño miocárdico. El daño miocárdico, Víctor, si es desde el punto de vista de diagnóstico, pues hecho a través de la documentación de necrosis miocárdica. Y esto ocurre a través de la detección sérica de los niveles de troponina I. También puede haber troponina C y troponina T. Algunos grupos, hospitales o laboratorios detectan esas. El punto es, de acuerdo con la definición universal de infarto, el daño miocárdico o lesión miocárdica se realiza a través de los valores elevados de la troponina cardíaca. ¿Qué tan elevados? Al menos un valor por encima del límite superior de referencias del percentil 99. Y esto es obviamente de acuerdo al punto de corte del percentil 99 que cada laboratorio tenga. La lesión miocárdica es aguda si hay un aumento o bien una caída súbita de los valores de la troponina cardíaca. Hasta ese punto tenemos lesión o daño miocárdico agudo. Nos faltan cosas para integrar el contexto de infarto, porque se los vuelvo a repetir, infarto es única y exclusivamente un contexto relacionado con isquemia. ¿Puede haber infarto sin isquemia? No. ¿Cómo sería entonces? Sería daño miocárdico. Póngame un ejemplo de daño miocárdico que no tenga relación con isquemia. Una endocarditis. Eso, bien, puede ser, una endocarditis, una miocarditis más específicamente. ¿Alguien más me puede decir algún otro tipo de que ocurra daño miocárdico agudo sin contexto isquémico? Un traumatismo. ¿Perdón? Un traumatismo como tal, digamos. Exacto, contusión miocárdica. Muy bien. Entonces creo que ya entendieron el concepto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hay que recordar que sí, claro, que el síndrome coronario agudo, o sea, el infarto del miocardio, sí, por supuesto que uno de los diagnósticos se hace mediante la determinación de lesión miocárdica aguda, o sea, incremento en los niveles de troponinas. Pero tenemos que recordar, por eso les explico, que la clínica es mandatoria, puesto que si pedimos una muestra de laboratorio en un paciente en quien no sospechemos de infarto, el paciente podría tener elevada la troponina I. Entonces los va a confundir más si no saben usar estos biomarcadores, porque eso es lo que implica daño miocárdico, pero el daño miocárdico puede ser por muchas otras cosas. Por lo tanto, podemos tener distintas razones por las cuales se eleve la troponina cardíaca. Por lo tanto, estemos hablando de lesión miocárdica o daño miocárdico agudo. Por ejemplo, por supuesto, que la isquemia miocárdica aguda, hecho, y la isquemia miocárdica aguda entonces ya se llama, cuando hay daño miocárdico, se llama entonces infarto del miocardio. La mayor parte de los casos se va a deber a una disrupción y rotura de una placa aterosclerótica y por lo tanto condiciona trombosis intracoronaria. Sin embargo, noten que el contexto
puede ser isquémico sin necesidad de que se tape una arteria. ¿Cómo podemos tener isquemia miocárdica? Y eso sí te puede provocar infarto. Acuérdense, infarto es solo y sencillamente isquemia. Pero el infarto que en la mayoría de los casos conocemos, pues es el llamado infarto tipo 1. Ahorita lo vamos a ver. Por otro lado, tenemos otros infartos, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo estoy hablando de infarto? A que todos son por isquemia, todos. Pero entonces, ¿qué otras cosas diferentes a la rotura de una placa y arteria coronaria tapada, qué otras cosas diferentes a esto pueden provocar isquemia, lesión miocárdica y por lo tanto infarto del miocardio? Ah, bueno, pues algunas condiciones de daño miocárdico que pueden provocar isquemia miocárdica aguda, ¿vale? Y por lo tanto, daño miocárdico agudo, son aquellas en las que existe, un imbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Quiero que recordemos lo siguiente. Si yo les preguntara a ustedes qué significa isquemia, ¿qué me contestarían? Isquemia miocárdica específicamente. Una baja perfusión en los miocardiocitos. ¿En qué se concluye la baja perfusión? Porque sería hipoperfusión, ese es el mecanismo, sí, por supuesto, pero no es la respuesta a isquemia desde el punto de vista fisiológico. Esta es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cómo definirían isquemia desde el punto de vista fisiopatológico? Isquemia se define como el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Por lo tanto, pongamos el ejemplo. Isquemia durante un infarto con elevación del segmento ST. Isquemia secundario a rotura de la placa de ateroma dentro de una arteria. Se tapa la arteria. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Dónde está el imbalance? ¿En la demanda o en el aporte de oxígeno? Sería en la demanda, perdón, aporte. Sería en el aporte. El aporte baja y los miocardiocitos demandan más oxígeno. Entonces, ahí es donde ocurre isquemia. Por lo tanto, si isquemia es aporte, alteraciones en el aporte y la demanda de oxígeno, el que una arteria se tape coronaria no es la única razón en la que exista un desbalance entre el aporte de oxígeno. Díganme otro estado de alteración sistémica, ustedes piensen, díganme una condición grave del paciente en el que ocurra disminución en el aporte de oxígeno al miocardio, que no sea una arteria del corazón tapada. Un shock hipovolémico. Claro, un choque hipovolémico o cualquier estado de choque, Víctor, por supuesto, ¿no? Y entonces, recuerden, puede haber infartos, sí, claro, puede haber infarto haciendo énfasis en que el infarto es isquemia y haciendo énfasis en que la isquemia es imbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, piensen en todas las cosas distintas a que un trombo tape la coronaria. Y aquí están los ejemplos. Pues bueno, puede ser una perfusión miocárdica reducida, o sea, disminución en el aporte de oxígeno al corazón, como por ejemplo, espasmos de arterias coronarias. Esto no es que la arteria del corazón esté trombosada. Por ejemplo, los pacientes que usan consumo de drogas y específicamente los pacientes cocainómanos y hacen la llamada angina al Prince Metal, pues pueden infartarse. O sea, ¿me entienden que el que una arteria coronaria se espasme, pues va a dejar de tener flujo ese territorio cardíaco y se va a infartar? Isquemia, ¿vale? Disfunción microvascular, anteriormente llamado síndrome X. Y fíjense que es bien común en pacientes diabéticos e hipertensos. El ejemplo claro de estos pacientes es que sean hipertensos, diabéticos, renales, obesos y tengan pruebas positivas de que tenemos que cateterizarlos porque tienen angina. Y resulta que al momento de meterlos al cateterismo, las arterias están limpias. ¿Qué significa? Bueno, pues obviamente estos pacientes
No solamente vemos en las coronariografías nosotros, o sea, en los cateterismos nosotros, lo único que alcanzamos a ver son las arterias epicárdicas, las grandotas. Ahora imagínense los capilares miocárdicos. Ah, bueno, pues esos también se tapan, esos también se obliteran y se trombosan. Pero si no existe forma de verlos en un cateterismo, obviamente no existe forma ni siquiera de tratarlas, ¿saben? Entonces es bien común. Otro tipo de padecimientos que pueden caer en esto, en la demanda o en la alteración, en el balance de aporte demanda de oxígeno, es la disección aórtica. Otras, bradiarritmias sostenidas. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con un bloqueo auriculoventricular o con una bradicardia extrema? Pues por supuesto que tampoco se va a poder perfundir al territorio miocárdico, no se van a poder perfundir con 30 latidos por minuto. Obviamente el cerebro ni se va a perfundir, pues evidentemente las coronarias tampoco. ¿Qué otra? Hipotensión o choque. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber que las arterias coronarias necesitan una presión de perfusión. Y recuerden, otra cosa muy importante, las coronarias tienen un sitio de llenado específicamente en fase diastólica. Si esa fase o la presión de perfusión en el organismo, si la presión arterial media, para decir estado de choque, ¿alguien se acuerda cuál es? Presión arterial Es media para abajo de decir que el sesenta y paciente cinco está ancho. Claro, abajo de sesenta y Abajo de cinco 65. presión arterial media. Necesitamos al menos 40 milímetros de mercurio de presión de perfusión para que las coronarias se perfundan bien. Si un paciente tiene una presión arterial media por debajo de la presión de la perfusión de las coronarias, o sea, un choque con una presión arterial media de 40 o menos, las coronarias van a caer en isquemia, no se van a poder llenar. ¿De hecho? Anemia severa y falla respiratoria. Quiero que entendamos desde el punto de vista fisiológico por qué fregados estas cosas me pueden provocar isquemia. ¿Qué tiene que ver anemia con isquemia miocárdica? Es más, ¿qué tiene que ver anemia severa con infarto del miocardio? ¿Alguien me puede decir desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, por qué nos infartamos con anemia? Pues hay una baja en los glóbulos rojos que al fin de cuentas transportan oxígeno y ahí, digamos, estaría el desbalance entre el aporte de oxígeno. Claro, por supuesto. Además, hay te puedo decir incluso tres mecanismos. Como tú bien dices, vamos a irle sumando. Imagínense que el paciente, como bien dices, lo que disminuye no es en realidad los eritrocitos, la masa eritrocitaria es hasta el final, si bien lo recuerdas, ¿no? Lo que en inicio se disminuye es la síntesis de hemoglobina, por lo tanto, disminuye a su vez la síntesis adecuada de eritrocitos, disminuye la masa eritrocitaria. Y la hemoglobina es la molécula a la que el oxígeno se puede transportar a todos lados. Básicamente, es un estado en el que no vamos a tener una cantidad de oxígeno adecuado en todo el organismo, ¿no? Y es parejo, pero de entre esto, pues el oxígeno, la sangre puede llegar. De hecho, ¿cómo compensa al paciente la anemia? Hace que incremente la presión arterial en muchos casos, incrementa también la frecuencia cardíaca e incrementa la volemia. Pero pues, eso me da igual, si estás transportando 9 gramos o 5 gramos de hemoglobina en todo el organismo, pues aunque tú aumentes y tu gasto cardíaco aumente 10 litros, como si estuvieras corriendo, pues no vas a hacer nada, no va a llegar más oxígeno, ¿me entienden? Ahora a eso le sumamos las respuestas a la anemia. Un paciente con anemia late más rápido, tiene más presión arterial y un paciente con anemia que tiene estas respuestas, pues el oxígeno baja aún más porque incrementa la demanda de oxígeno del miocardio. El miocardio gasta más oxígeno si aumenta más la frecuencia cardíaca, porque aumenta la frecuencia cardíaca y el cronotropismo. Necesita más combustible, necesita más oxígeno. Entonces, un paciente con anemia, las propias respuestas a la anemia para compensarla, a un paciente que, imagínense, tuviera un 60% de una de las arterias del corazón tapadas, ojo, no trombo, solo la placa de grasa. Ahora imagínense, con anemia, si con anemia el corazón del paciente va a ocupar más oxígeno. Ahora imagínense, con 5 de hemoglobina y aún más, le cargas más trabajo, más demanda de oxígeno al corazón por estar latiendo más rápido, con más frecuencia, más fuerte, subtraes más oxígeno. ¿De dónde vas a subtraer más oxígeno
Si el oxígeno en sangre, porque la hemoglobina está baja, pues ya no es suficiente. Puedes caer en infarto. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿No? ¿Enredados? ¿Alguien puede decirme en cuestión de falla respiratoria, vamos a poner, por qué una neumonía te puede provocar infarto miocárdico? Pues bajo ese principio sería porque con neumonía el daño pulmonar ocasiona el desbalance en el aporte de oxígeno como tal. Entonces, Claro, pues por supuesto que va a haber una alteración en la difusión debido a daño en la membrana alveolo capilar, por lo tanto no va a poder saturar de oxígeno a los eritrocitos que van pasando por ahí. Y es lo mismo, caemos exactamente lo mismo, el paciente va a tener hipoxemia. Ojo, ¿hay hipoxemia en anemia? No, y no es lo mismo. De hecho, no es lo mismo el mecanismo. Sin embargo, se traduce en que el balance, aquí es lo que falla, puesto que el aporte de oxígeno es lo que está en compromiso. Por otro lado, tenemos algunas otras cuestiones que también te pueden provocar del otro lado de la balanza, te puede provocar infarto. ¿Qué tal, por ejemplo, un paciente con una taquiarritmia? Imagínense estar latiendo a 180 latidos por minuto. Ahora es como si estuvieras corriendo, por eso existe angina de esfuerzo. Si una arteria está tapada a la mitad, ¿vale? Si una arteria está tapada a la mitad, pero que esa placa no forme un trombo, ahora, estando el paciente en reposo, latiendo a 50 latidos por minuto, pues claro que esa arteria con ese 50% de tapada puede aportar la cantidad adecuada de oxígeno. Pero ahora imagínense la de, ¿por qué? Pues porque el corazón en reposo, el miocardiocito, no está demandando más oxígeno, está en reposo. Pero ponlo a correr. Esos 50 latidos por minuto se transforman en 120, 130, 140, 150. Si el corazón está latiendo más rápido, el miocardio está demandando más oxígeno para cumplir con las demandas metabólicas, ¿vale? Ahora imagínense, eso sí, si está demandando más oxígeno en una tapada el 50%, latir más rápido no le va a alcanzar el oxígeno para poder llevar a cabo la actividad adecuada. Por lo tanto, ahora imagínense que en ese paciente se le induzca una arritmia, desarrolle una FA rápida, o imaginen que desarrolle una taquicardia auricular rápida. Pues el consumo de oxígeno en el miocardiocito va a superar a lo que puede pasar a través de ese tubo tapado al 50%, aunque la perfusión sea buena. Y el problema no es el aporte, es la demanda. Lo mismo pasa con la hipertensión severa, ¿vale? O hipertrofias y condiciones de dilatación, lo mismo. ¿Se entendió bien eso? entonces, Doc, ¿qué pasaría en los casos, por ejemplo, de está una persona en el gimnasio haciendo ejercicio, está todo bien, y a los 30 minutos se infarta? Ahí, ¿por qué sería? ¿Fue porque tiene arterias tapadas que como tal no dan signos y síntomas o es por otra cosa? Si es el contexto, por ejemplo, que tú dices que no tuvo ningún síntoma, ¿te refieres? O sea, no tuvo dolor torácico, no tuvo dolor precordial, simple y sencillamente se desplomó. Justamente, si solo se desplomó. Ah, bueno, pues mira, esto es bien común, por ejemplo, tienes que tomar en cuenta el contexto del paciente, si es un paciente entrenado, es un paciente ultramamado, es un paciente fisicoculturista, o por ejemplo, los pacientes maratonistas, o algunos jugadores de fútbol. Generalmente esos pacientes, más bien por el esfuerzo, por el ejercicio y el entrenamiento, pueden llegar a desarrollar miocardiopatías hipertróficas. Entonces, eso es distinto porque la miocardiopatía hipertrófica es un substrato arritmogénico. Esos pacientes desarrollan taquicardia ventricular y hacen muerte cardíaca súbita. Pero si, por ejemplo, el paciente está en una caminadora, es un paciente que es diabético, hipertenso, fumador, y de pronto empieza a hacer ejercicio y le empieza a doler el pecho, tener disnea, sudoración, o sea, diaforesis, seguro que ese paciente puede estar cursando con un infarto, ¿vale? Ok. Que el paciente pueda tener síncope por infarto, claro que es un diferencial,
pero son los menos frecuentes, ¿eh? Bueno, otras condiciones de daño miocárdico, pues falla cardíaca, ¿vale? Eso no es en el contexto de que el paciente tiene un infarto, aunque quiero que sepan que la principal causa o la principal etiología de falla cardíaca crónica es la miocardiopatía isquémica, la cardiopatía isquémica, o sea, el infarto. Falla cardíaca te puede provocar daño miocárdico. Miocarditis, como bien dijeron, daño miocárdico. Miocardiopatía, cualquiera dilatada, hipertrófica, restrictiva, también te puede dar daño miocárdico. Síndrome de Takotsubo, por supuesto que además simula infarto con elevación del segmento ST. ¿Alguien ha escuchado del síndrome de Takotsubo? Es el corazón en jarrón. El corazón roto, el corazón en jarrón, ¿no? Así lo dicen. Y me da mucha risa porque también se pasan de lanza en el radio cuando escucho las noticias que vengo para acá, para el hospital, que lo manejan como que estrés emocional y que los pacientes cuando se deprimen y que la jodida, o sea, deberían en serio darle la importancia porque es un padecimiento que tiene la misma mortalidad que el infarto. Es un paciente que se infarta. El problema del síndrome de Takotsubo, o también se conoce como miocardiopatía de Takotsubo, sí es común por alteraciones de características emocionales, claro que sí tiene un trasfondo neuronal o psiconeuronal. Es común en pacientes posmenopáusicas y me refiero a pacientes posmenopáusicas porque las mujeres son las que generalmente tienden a desarrollar este tipo de patología. Y pues es una disfunción miocárdica, igual y más adelante en la cuestión de síndromes coronarios con elevación, se los explique un poquitito más. Y bueno, corazón en jarrón es otras características. Es una disfunción en la cual existe, derivado de ciertos segmentos que tienden a hipercontractilidad y algunos otros en los que no lo tienen, caen finalmente en isquemia miocárdica, daño miocárdico y pueden haber incluso alteraciones del segmento ST que simulen elevación del segmento ST. ¿Vale? Es como un estado de superadrenerginismo, catecolaminérgico completamente, ¿vale? Muy bien. También daño miocárdico, pues durante una cirugía de bypass, una cirugía de cateterismo, bueno, un procedimiento de cateterismo o revascularización, ablación, como vimos anteriormente en las arritmias, pues imagínense, si le estás aplicando radiofrecuencia o crioablación, pues es un traumatismo al miocardio, ¿no? Entonces puede elevar precisamente las troponinas y eso es una lesión miocárdica, ¿no? Claro que también los pacientes que son desfibrilados, cardiovertidos y la contusión miocárdica, los madrazos, por ejemplo, pacientes accidentados, pacientes que juegan fútbol americano. Algunas condiciones sistémicas que te provocan daño miocárdico, sepsis, algún estado de infección severa, enfermedad renal crónica, EBCs, hemorragia subaracnoidea, eso es bien común, embolia pulmonar, también te lo puede dar, por supuesto, que la contusión pulmonar, los procesos infiltrativos como amiloidosis, sarcoidosis, ya los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, agentes quimioterápicos, de hecho es bien común, es una de las causas de miocardiopatía dilatada, las quimioterapias, pacientes con enfermedades en general críticas y también incluso el ejercicio intenso te puede provocar lesión miocárdica. Entonces, estas condiciones sistémicas, ¿les podemos llamar infarto? Llega un paciente con ustedes porque sufrió un traumatismo en vehículo automotor y resulta que se dio en toda la madre con el volante sobre el pecho. Ustedes le toman enzimas cardíacas y están elevadísimas. ¿Concluyen infarto del miocardio? Pues no se podría, puesto que no tenemos datos de isquemia. No. ¿Cómo lo llaman? Daño miocárdico. Es correcto, lesión miocárdica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y vean que todo está bastante estrechamente relacionado, ¿no? El daño miocárdico, con el daño miocárdico de características isquémicas versus no isquémicas. Podemos llevar a cabo, de acuerdo con el contexto del paciente, el contexto clínico del paciente,
Pues en primer lugar, troponinas cardíacas incrementadas es igual a daño miocárdico. Pero si esa línea, ese daño miocárdico está en relación con evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda, entonces ya es infarto del miocardio. Pero pueden notar que la hipoxemia, la hipotensión, la enfermedad renal, la falla cardíaca, las taquiarritmias, las anemias, te puede dar daño miocárdico, pero también te puede provocar infarto en el momento en el que generen cualquiera de estas patologías, en el momento en el que generen isquemia. Vuelvo a repetir que isquemia es el proceso de desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno miocárdico. Hecho, por supuesto, que esto depende de varias cosas. Y dentro de esto, pues si nosotros decimos imbalance en el aporte, forzosamente esto es disminución de la perfusión. Si decimos imbalance en la demanda, esas son más cosas que veremos más adelante de acuerdo con la fisiopatología, digo, con la fisiología cardíaca. Debemos conocer cuáles son los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno, porque si falla alguno de los determinantes y hace que el oxígeno, que el miocardio demande más oxígeno, entonces es donde podemos caer en el imbalance o en el desbalance entre el aporte y la demanda, en este caso, de la demanda. Es sencillo, más demanda, menos aporte, condiciona isquemia. Menos aporte condiciona isquemia, ¿ok? Veamos, el paciente evolucionó, ese mismo paciente evolucionó a las 2 horas de que llegó a urgencias con dolor precordial tipo opresivo, irradiado a brazo y mandíbula izquierda, diaforesis, ansiedad y sensación de muerte inminente. Ustedes determinaron una nueva prueba de troponina I, ya está en 30.676. El electrocardiograma tiene ondas Q en la cara anteroseptal. ¿Cuál es su diagnóstico? Ese ya sería el infarto agudo del miocardio. Infarto agudo del miocardio. ¿Por qué elegiste esta opción? Porque, bueno, el paciente ya venía con daño miocárdico y es la clínica y las ondas con la cara anteroseptal. Le sumaste básicamente los criterios universales o la definición universal, cuarta definición universal de infarto. Hiciste justamente lo que se tiene que hacer, conocer los conceptos. Le agregaste el contexto clínico de isquemia. ¿Hecho? Oye, ¿y si tú no hubieras tenido electrocardiograma, concluyes infarto también? Ahí yo sí me iría más por una angina. No, concluyes infarto, no Igual cambies tu también. diagnóstico y no necesitas del electrocardiograma porque ya tienes evidencia de isquemia clínica y tienes evidencia de lesión miocárdica. Una angina no te provoca lesión miocárdica. Ok. Por lo tanto, el infarto agudo del miocardio se define, espera, infarto agudo del miocardio, desde el punto de vista clínico, acuérdense, no van a diagnosticar a ustedes con pruebas de laboratorio. Eso es lo que menos tienen que hacer. El consejo que les puedo dar es, antes de ver estudios paraclínicos, siempre interroguen bien y hagan adecuada anamnesis clínica exploración. Ya tienen el 60% del diagnóstico y saben qué pruebas dirigir en vez de confundirse más, porque ya vieron qué cantidad de cosas. Neta, llegan los pacientes, aquí las interconsultas, de pacientes que están puteadísimos, y son güeyes que ya están en la especialidad de terapia intensiva, y llegan los cabrones, porque un morro de 24 años se dio en la madre en su pinche mortálica, tiene hemorragia subaracnoidea, y estando hospitalizado en la terapia intensiva, llegan con troponinas de 30,000. Le decimos, ¿qué crees, carnal? Tiene hipertroponinemia, tiene troponinitis. O sea, de güey, no seas ridículo. ¿Cómo haces un diagnóstico de un morro de 24 años que se dio en toda su madre, ¿vale? Cuando perfectamente sabes que la hemorragia subaracnoidea puede provocar lesión miocárdica, puede elevar las troponinas. Entonces, ni de pedo este paciente tiene, ni de pedo este paciente tiene un infarto. ¿Por qué no tiene un infarto? Porque tiene 24 años, porque el contexto no es adecuado de un paciente con factores de riesgo y porque se dio toda su madre en una mortálica y tiene una hemorragia subaracnoidea, lo cual ya sabes
que eleva las troponinas cardíacas, ¿ok? Entonces, no hagan diagnósticos con estudios paraclínicos. Entonces, según la cuarta definición del infarto agudo del miocardio, no es al miocardio, es del miocardio, el que se infarta es el miocardio, ¿vale? Se refiere como a esa definición clínica que denota la presencia de lesión miocárdica aguda, como la detectamos solo y solo por biomarcadores anormales cardíacos, o sea, el valor de troponinas cardíacas por arriba al menos de un valor por encima de la percentil 99, ¿vale? O sea, lesión miocárdica más el contexto clínico de isquemia aguda del miocardio. Pero sí, sí, güey. Te pasaste el lance. Espérenme tantito, por favor. Me robaste mi clase. Por favor, ¿me puede dar mi... ¿Cómo denotamos entonces ese apartado clínico? Ay, me lleva la madre, espérame. ¿Cómo denotamos ese apartado clínico? Bueno, pues el apartado clínico lo podemos denotar por el dolor torácico característico, que explicaré en breve bueno, la semiología de ese dolor, ¿vale? La presencia justamente de nuevos cambios electrocardiográficos consistentes con isquemia, ¿vale? O infarto, la aparición, ¿vale? De nuevas ondas Q en el electrocardiograma, o vistas desde el punto de vista como ondas Q patológicas, que ¿cómo dijimos que eran las ondas Q patológicas? Muy pronunciadas, En cuanto muy a la grandes. cuestión de criterios en el electrocardiograma, en cuanto a medición u otras cosas. Pues duran más de un cuadrito, o sea, duran Sí, más de 4 básicamente, ¿eh? milisegundos. Ajá. Ajá, Y son más grandes. ¿Eso te acuerdas en qué derivaciones? Creo que eran de 2 segundos. En realidad, no, inferior, al menos en cara inferior, ¿vale? Para B2 y B3, ahí es diferente. Ahí son menos de 30 milisegundos. O sea que en cuanto a duración, con que tú tengas más, para fines prácticos, más de un cuadrito, ¿vale? O sea, más de 40 milisegundos de duración, o bien que sean profundas, al menos más de un tercio de lo que mide el mayor complejo del QRS en esa derivación, o sea que mida al menos 25% o más de esa onda R o de la mayor deflexión, ya es una onda Q patológica, ¿vale? ¿Qué nos indica? En realidad no nos indica infarto. En el contexto adecuado o clínico, por supuesto, ¿no? Sino que es una zona de silencio, es una zona silente, hablando de cuestión de vectores, es un poquito algo más que podemos ver un poquito más adelante en cuestión de estas cuestiones de vectores de daño o de lesión miocárdica. Digo, es bajo el entendimiento de por qué en el contexto de isquemia un paciente con infarto se desarrollan las ondas Q y qué significa, así como también por qué hay alteraciones del segmento ST, ¿no? Dolor, nuevos cambios electrocardiográficos, la presencia de esas ondas Q anormales, que son justamente como les expliqué, o también de ahí podemos hacer valer del electrocardiograma. Claro que la elevación del segmento ST no nos queda la duda, ¿no? O sea, ni la mínima duda. ¿Para qué le vas a hacer fregados el eco? El paciente tiene que meterse a tratamiento de reperfusión, mételo al cateterismo o trombolízalo. Pero en el contexto, por ejemplo, donde, como les expliqué, y ese es el caso anterior, no es necesario en ocasiones hacer el electrocardiograma para que tú concluyas que es el infarto. Por supuesto que sí necesitas el electro para saber que es elevación del segmento ST. Pero si tú ves el mismo contexto del paciente que te expliqué hace un momento en el caso clínico y no hay ondas Q y de hecho ni siquiera hay ningún hallazgo en el electro y el electro se ve normal, ¿a poco tú no concluirías infarto?
Claro que lo concluirías. ¿Qué tipo de infarto? Sin elevación del segmento ST. Y para ahí, eso sí, el tratamiento no es mételo en las 2 primeras horas a reperfusión. Ahí te puedes esperar. Eso no significa que el paciente pueda estar grave, ¿me entienden? Pero con calma. ¿Por qué con calma? Porque ahora sí, puedes y debes hacer un estudio de ecocardiograma para valorar la presencia de nuevas alteraciones de la contractilidad que sean compatibles con isquemia en las caras que comprenden al corazón en el ecocardiograma. Y con todo gusto puedo llevarme el ecocardiograma para que lo hagamos ahí en vivo, ahí en el... Pero hijo de la chingada, quería... Déjeme, doctor, por favor. Ya se le sale esa mano. Espérenme. Ya te habías lavado, te habías lavado, te iba a llevar. ¿Y por qué no? ¿O ya me escucharon? Te están escuchando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres decir hola? Hola a todos. Lo siento. Ok, yo creo que estaría súper bien. Me voy a llevar el eco, lo vamos a conectar allá a la pantalla y podemos hacerle un ecocardiograma a alguien en vivo, ¿les parece? Va, Y ahí les voy va, va, va. explicando un poquitito esta anatomía. Está súper chido, ¿no? Y así les puedo enseñar un poquitito más esto. Bueno, y claro, ahí sí nos sirve el ecocardiograma, claro que sí, y es parte del contexto de infarto, o sea, imagenológicamente podemos hacerlo mediante el ecocardiograma. ¿Por qué? Pues porque hay condiciones en la forma en la que nosotros vamos a ver la contracción del corazón en el ecocardiograma que sí son compatibles con isquemia, ¿vale? Y obviamente el diagnóstico por excelencia, los estudios angiográficos, el estudio de coronariografía, y pues recordarán las fotitos que les mandé, ¿no? Sobre cuando ya no los pude ver. Eso fue de hecho muy similar a esto, o sea, se parecía bastante a la B. Es, aunque la B tiene trombo, pues el estudio de cateterismo cardíaco es a través del cual podemos hacer el diagnóstico por completo. ¿Me quieres estado registrando? Sí. Denme tantito chance. Espérame un momentito, ¿eh? Denme un minuto.
Ya, perdónenme, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, escucho bien. Listo, listo, ¿podemos continuar? Sí, Hola, Doc. estoy aquí, por favor, no me dejen. Sí, Doc. Ok, bueno, sigamos. Entonces, es importantísimo que recordemos siempre, siempre, siempre estos criterios clínicos por los cuales hemos ido en pasos. Les repito, infarto del miocardio es el contexto clínico de isquemia miocárdica aguda asociada entonces o sumado a daño miocárdico agudo. ¿Cómo vamos a detectar la isquemia aguda? Pues desde el punto de vista clínico, ¿vale? Con ese dolor de características, ¿en qué localización? Vámonos en pasos. ¿Cómo es el dolor? Agudo, opresivo en el pecho, ¿Alguien dígame? El Pues dolor que traduce sería isquemia miocárdica. torácico, ¿Cómo le pueden conocer en sinónimo? Alguien dígame, ¿qué es eso? ¿Cuál sería el sinónimo de ese dolor? O la traducción clínica. ¿Sí nos escucha? Doc, ¿no se nos escucha? Ah, espérenme, es que no los... Ah, changos, no los estaba escuchando. A ver, ¿alguien puede hablarme ahí? Hola. Ahí ya nos escucha. No, ya no te escucho. Espérame, voy a apagar esto. Aguanta, aguanta. Ya, perdónenme, es que se me acabó la batería de la bocina. Ajá, entonces, me habías contestado primero, Felipe. ¿Cómo le llamarías entonces a eso? no, solo comentaba que era un dolor torácico retroesternal y que a veces irradia, pero Ok, no sé si a lo que se refiere es angina. bien, sí, por supuesto. De hecho, en el momento en el que ustedes se refieran a angina, van a hacer énfasis a que la angina es la denotación clínica de la isquemia miocárdica, ¿ok? Entonces, pues obviamente, ¿qué está pasando? Pues si estoy diagnosticando clínicamente angina, estoy haciendo el diagnóstico a la de a huevo de que está pasando isquemia y por lo tanto estoy asumiendo que molecularmente hay un imbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio. Y es esa característica de dolor, como bien dices, retroesternal. Hazlo más específico en retroesternal. ¿Qué región duele, Felipe? Eh, bueno, anatómicamente hablando, no sabría cómo definirlo, pero digamos sería, eh, bueno, no sabría la verdad el término anatómico ahorita Tórax no. anterior, región precordial, ¿no? Ah, ya, Entonces, por- retroesternal, región precordial o región de tórax anterior, ¿ok? El dolor, como lo defines, de características opresivas, no necesariamente opresivas, puede ser simple y sencillamente un disconfort, que el paciente simple y sencillamente esté intranquilo, o bien opresivo o estrujándolo, ¿vale? Ese dolor tiende a irse hacia la región del brazo, mandíbula y hombro izquierdo, ¿vale? Se acompaña de síntomas adrenérgicos como diaforesis profusa, náuseas, vómito, sensación de muerte inminente y ansiedad. Eso es de ahora en adelante lo que nosotros vamos a definir como angina. Y generalmente estamos hablando de isquemia, de un dolor de naturaleza cardíaca isquémica. ¿Hecho? Muy bien. Entonces le vamos sumando una y otra cosa para aumentar la proximidad del diagnóstico. Y pues bien, ese dolor o las características del dolor son de esa forma. Obviamente vamos a demostrar que existe
lesión miocárdica con el uso de las troponinas, pero ya vimos que las troponinas se pueden elevar por cualquier cosa, sobre todo además el uso de la troponina ahí ultrasensible, ¿ok? Y además de eso, pues le vamos a dar el contexto clínico a las troponinas y vamos a concluir con algún otro estudio de imagen o electrocardiográfico que nos corrobore que el diagnóstico va en relación con infarto. Solo así podemos llamarle infarto. ¿Podemos hacer el diagnóstico sin el electrocardiograma? Dijimos que sí. El único diagnóstico de infarto que haces con el electrocardiograma es el infarto con elevación. Un infarto sin elevación podría tener la forma del electrocardiograma sin ninguna alteración. Es donde entonces podemos justamente apoyarnos de los otros métodos diagnósticos que vemos en estas imágenes. ¿Ve? Para el infarto de miocardio tenemos varios tipos y es un poco en relación a que me entiendan la fisiopatología de lo que sucede en un infarto. Simple y sencillamente, o el miocardio exige más oxígeno, porque todo va en relación con oxígeno, o exige más oxígeno del que no puede adquirir, o la transmisión, transferencia o perfusión con ese oxígeno no es suficiente para las demandas basales de, de oxígeno o de oxígeno miocárdico. A partir de ahí podemos dividirlos en varios tipos. El tipo 1 es el infarto más clásico. Es el infarto en el que ocurre, ojo, no es que haya placas de ateroma, las placas de ateroma pueden estar ahí, sino más bien tiene que ver con que la placa de ateroma se erosiona. Ocurre una rotura de la placa de ateroma y por lo tanto ocurre trombosis miocárdica, perdón, trombosis coronaria. Claro que esto solamente se puede diagnosticar, pues como todo lo demás, se diagnostica como un infarto, o sea, clínica, más tropos, más imagen, ya sea electroimagen, eco o cateterismo, ¿vale? O sea, que el síndrome, perdón, que el infarto del miocardio tipo 1, hay síntomas de isquemia miocárdica, o sea, hay angina, nuevos cambios isquémicos electrocardiográficos o desarrollo de ondas patológicas, evidencia a través de imágenes en la que exista nueva pérdida de miocardio o anomalía en el movimiento de la pared del miocardio o un patrón consistente con una etiología isquémica, pero aquí la clave es que el tipo 1 se identifica que hay un trombo coronario. ¿A través de qué? Cateterismo cardíaco. Y nosotros nos hacemos valer de más imágenes, ya no solo el cateterismo, nosotros usamos a través de catéteres dentro de las arterias del corazón, dispositivos de ultrasonido o imagen intracoronaria. Y es como si nosotros viéramos por dentro de la arteria que hay placas y que hay trombo, ¿vale? Otras más avanzadas es la nueva tecnología conocida como tomografía de coherencia óptica. Nuevamente, hace uso de haces de luz para ver, para que me entiendan, pues si sea sencillo, vemos dentro de la arteria coronaria y ahí es donde podemos diagnosticar trombos, ¿eh? O bien por estudios anatomopatológicos si el paciente se murió. El tipo 2, el tipo 2 exactamente ocurre lo mismo, es un infarto, estos son subtipos de infarto, tipos de infarto. Si ocurrió infarto es porque en todos hay dolor, o sea, hay angina, en todos hay troponina I elevada, o sea, lesión miocárdica, y en todos logramos documentar los hallazgos de electrocardiograma o los hallazgos a través de otros métodos de imagen. O sea que infarto, para que me entiendan, es angina más lesión miocárdica, más estudios electrocardiográficos o de imagen consistentes con infarto. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando en el tipo 1 y en el tipo 2? La etiología en realidad. Tipo 1 es rotura de la placa de ateroma y trombosis coronaria. Tipo 2 son los otros ejemplos que vimos anteriormente. ¿Qué puede haber? Puede haber placa de grasa, puede haber placa de ateroma, puede haber aterosclerosis, y era de lo que yo les decía. Si hay aterosclerosis y se detecta aterosclerosis en el cateterismo, ¿ya sería un infarto tipo 1? No. ¿Qué tal que esta placa solo está ahí, tapando un 50%, más no se rompió, no formó un trombo? La formación del trombo intracoronario es la diferencia del tipo 1 del de los demás. Pero ¿qué es lo que sí puede pasar? Tipo 2 es ese claro ejemplo
de alteraciones en el aporte o imbalance en el aporte-demanda de oxígeno. Es lo que les expliqué. ¿Qué tal que un señor está en reposo y tiene una arteria coronaria tapada en un 50%? Ok, ¿qué tal si lo pones a correr? ¿Qué va a pasar? Ese 50% va a impedir que el flujo sanguíneo en esfuerzo sea suficiente como para satisfacer las demandas de oxígeno que está pidiendo en ese momento un corazón en esfuerzo. ¿Qué va a haber? Desbalance de demanda-aporte. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Isquemia. ¿Cómo se va a traducir? En angina. Si la isquemia se prolonga lo suficiente, va a haber necrosis. ¿Cómo se traduce la necrosis? Lesión miocárdica aguda. ¿Cómo la traduces? Con troponina I elevada y por lo tanto puede haber cambios electrocardiográficos. Y entonces ya tenemos el diagnóstico de un infarto. Por otro lado, como les expliqué anteriormente, ¿qué otras cosas pueden provocar isquemia miocárdica? No necesariamente la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué tal que el paciente se metió una línea de coca y tuvo vasoespasmo coronario? Pues el vasoespasmo coronario puede reducir hasta el 100% el flujo de sangre en las coronarias durante el evento de espasmo. ¿Qué puede provocar si se prolonga este espasmo? Pues puede provocar infarto. ¿Cómo se le va a llamar? Infarto tipo 2. ¿Qué otras condiciones? Algunas otras enfermedades coronarias no ateroscleróticas, como por ejemplo aneurismas y disecciones aórticas. ¿Qué otras condiciones no inflamatorias, ¿qué otras condiciones no ateroscleróticas ustedes conocen que provoca enfermedad arterial coronaria y puede provocar infarto tipo 2? Pues puede existir vasculitis. ¿Qué enfermedades autoinmunes del trimestre pasado que tuvieron que conocer puede provocar vasculitis coronarias? Y esas son enfermedades de las arterias coronarias de naturaleza no aterosclerótica, así como también los espasmos, la disección coronaria, los aneurismas coronarios. ¿Pero qué otras? ¿Alguien se acuerda del síndrome de Takayasu? ¿Alguien se acuerda de la arteritis de células gigantes? También, pues provocan arteritis coronaria y las arteritis coronarias pueden provocar también infartos, es bien común. Enfermedades de la colágena vascular también, enfermedades de tejido conectivo, por ejemplo, lupus, ¿no? También pueden provocar y no son rotura de placas, ¿no? Sino que son alteraciones en el aporte-demanda. Y la anemia, por ejemplo, pues contextos en los cuales hay disminución en el aporte de oxígeno por los mecanismos que ya vimos. También la insuficiencia respiratoria, también la hipotensión o choque, ¿de acuerdo? El punto es que el tipo 2 no está relacionado con la trombosis coronaria aguda. Y estos son uno de las cuestiones en mecanismos, como si los dividiéramos, por ejemplo, en cuanto al infarto de miocardio tipo 2. Recuerden, imbalance en el aporte-demanda, como por ejemplo enfermedad aterosclerótica fija y que el paciente en reposo aumente la demanda y pues obviamente ese flujo ya está limitado, pero en reposo no pasa nada. En ejercicio es donde va a haber o puede existir infarto tipo 2. Los espasmos coronarios, como les expliqué, la enfermedad microvascular, embolismos coronarios, o sea, no que se haya formado el trombo es in situ, la embolia o el embolismo es un coágulo que viajó desde otro lado donde se formó y se va a atorar en ese sitio, ¿vale? Disección coronaria, hematoma intramural, taquiarritmias sostenidas, hipertensión severa, hipertrofia ventricular izquierda, bradiarritmias severas, falla respiratoria, anemia severa, y pues los estados de hipotensión como choque. El infarto tipo 3 es aquel en el que los pacientes tienen muerte cardíaca súbita. Sí, como te explicaba, Daniel, en el caso, por ejemplo, de un paciente que se desploma, no lo podríamos concluir como un infarto tipo 3,
¿vale? Seguro que ese paciente sí pudo por muerte cardíaca súbita desarrollar, y sí lo hace, básicamente es esa la muerte cardíaca súbita, el desarrollo de taquicardia ventricular. Pero en el caso, por ejemplo, del infarto tipo 3, tenemos que cumplir las definiciones universales. O sea, es un paciente que tiene la sospecha clínica a través del desarrollo de angina, ¿vale? Y puede tener cambios electrocardiográficos sugestivos de isquemia miocárdica. Sin embargo, no alcanzaste, por el tiempo en el que el paciente se murió, no alcanzaron a tomar una muestra de troponina I. Entonces, es un paciente que era altamente sugestivo del cuadro de infarto, pero que no alcanzaron a tomar las troponinas I, ¿de acuerdo? O bien, pues que en la autopsia se detecte que el paciente falleció por infarto del miocardio. La incidencia de estos tipos de infartos pueden ser de 10 en 100,000 personas por año y una frecuencia de hasta 3 a 4% de todos los tipos de infarto. No es algo infrecuente. El ¿En cuánto, tipo como en 4, cuánto por otro lado, tiempo, perdón. como en cuánto tiempo ocurre la muerte súbita, Doc, del infarto? ¿En cuánto tiempo se le da la angina y se muere? ¿Cuánto tiempo pasa más o menos? Exactamente, le da la angina, tal vez le alcanzaste a tomar el electrocardiograma, pero lo que no pudiste documentar son los biomarcadores, no alcanzaste a tomar troponinas. Pero por eso, ¿como cuánto tiempo más o menos tienes entre la angina y la muerte súbita? ¿Perdón? ¿Como cuánto tiempo pasa entre la angina y la muerte súbita, más o menos? Híjole, varía, ¿eh? Pero que se entienda que esto no es muerte cardíaca súbita. La muerte cardíaca súbita, ni el paciente ni se sintió mal. El paciente en el primer instante, ¡pum!, se desploma. Hay hipoperfusión cerebral, se desplomó. Esos pacientes caen inmediatamente en paro. Entonces, los pacientes del tipo 3 tienen la clínica antes de caer en paro. Hecho, o sea, tuvieron el tiempo suficiente como para tener los síntomas de isquemia. Y se sabe perfectamente que un paciente empieza con el dolor desde el punto de vista fisiopatológico, el corazón traduce dolor a los 20 minutos de iniciada la isquemia. ¿Hecho? Ok, gracias. Muy bien. El tipo 4, no creo que les corresponda muy específicamente saber qué pex con el tipo 4, solo quiero que sepan que es exactamente lo mismo, pero que está relacionado a los procedimientos de intervencionismo. Aquellos pacientes a los que se le colocó o se les hizo una intervención coronaria percutánea y se les colocó el stent. O sea, está relacionado a la trombosis del stent en esos pacientes, ¿vale? O ya sea durante el procedimiento, trombosis ya después del procedimiento, ¿vale? O estenosis del stent a largo plazo. El tipo 5 es lo mismo, pero relacionado a las cirugías de bypass coronario. Y sí, los injertos que normalmente son para la descendente anterior son de la mamaria común izquierda, y para las otras arterias, la izquierda o la derecha, son de la safena. Son injertos venosos e injertos arteriales, respectivamente. Estos injertos también se trombosan y estos pacientes también se infartan y se le llama relacionado a los procedimientos de este tipo como infarto tipo 5 y sigue las reglas: dolor, hallazgos electrocardiográficos o de imagen, solo que las troponinas cambian. En el caso de los tipos 5, se necesita elevar al menos 5 veces más el valor basal de troponinas, y para el tipo 4, perdón, y para el tipo 5, elevar más de 10 veces el valor normal o basal de las troponinas. El reinfarto también tiene una definición. El reinfarto ocurre, es un paciente en que en los primeros o hasta los 28 días de un infarto previo ocurre otro infarto. Y claro que tomamos en cuenta ciertas cuestiones a tomar para diagnósticas, esencialmente nueva elevación del segmento ST, nuevas ondas T, o bien la presencia también de incremento de las troponinas. Sin embargo, las troponinas en un mes podrían estar elevadas aún, pero si ya van a la baja, sospechas de reinfarto. Si ya estaban elevadas, pero elevaron más del 20% de lo que ya tenía, es reinfarto, bajo el contexto clínico, acuérdense. Bien, epidemiología. O sea, no es por nada que se los diga, digo, por supuesto que me dedico a esto, es la parte más bonita de todo lo que
yo encontré en la medicina, aunque hay muchísimas cosas más padres, y no es esta parte de lo más importante y alardear y la fregada, pero es que de verdad es lo más importante. ¿Por qué? Porque la cardiopatía isquémica en el mundo es la causa más frecuente de muerte. Y adicionalmente la frecuencia está aumentando a nivel mundial. Para México va a ser el doble, hacia el 2020, 2030 o 2050, el doble de pacientes infartados. ¿Qué significa? Que va a haber más trabajo para mí porque todos los pacientes infartados ya no se mueren, pero aumenta la incidencia de falla cardíaca, que eso es algo bastante diferente, ¿vale? Al menos en cuanto a los registros documentados en Europa, pues la tendencia general va hacia que se mueren menos. Claro, ¿por qué? Pues porque ya hay muy buenos protocolos de infarto, ya hay muy buenos protocolos para la atención de los pacientes de forma inmediata. Sin embargo, pues el paciente que se quedó infartado, el paciente que se infartó, a pesar de que se haya pues, abierto o tratado, pues, por supuesto que va a desarrollar insuficiencia cardíaca posteriormente. La cardiopatía isquémica, actualmente hasta 1.8 millones de muertes anuales es lo que representa, o más bien el total de todas las muertes, un 20%, al menos esto en Europa. Varía entre cada país. Sabemos esto de Europa y de Estados Unidos respectivamente en otros casos. ¿Por qué? Pues por los registros. En México no es la excepción. La principal causa de muerte continúa siendo por mucho el infarto o la cardiopatía isquémica. ¿De qué se mueren los pacientes diabéticos de infarto? ¿De qué se mueren los pacientes renales de infarto? ¿De qué se mueren los pacientes con síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia de infarto? ¿Ok? Tenemos algunas diferencias para con elevación y sin elevación. Ambas tendencias de estas, bueno, la incidencia de ambos espectros va a la baja. Para el caso de los sin eleva, con elevación, ¿vale? Aumentan para sin elevación, pero bajaron para con elevación, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué está pasando? Estamos presentando más pacientes y es más frecuente que se presenten en forma de infarto del miocardio sin elevación. Son más comunes los sin elevación que los con elevación, ¿ok? Las tasas de incidencia para estos, al menos en Estados Unidos, disminuyeron bastante para el sin elevación, bastantísimo. ¿Por qué? Pues es para lo que más hay protocolo. Y las atenciones para estos pacientes son tan inmediatas como que en las 2 horas que no lo puedas llevar a una sala de hemodinamia, lo tienes que trombolizar, ¿vale? Las metas son extremadamente rápidas. Y esto obviamente pues, se compara o más bien nos dan un poco más en la torre, ya que lo que sí está aumentando es la incidencia del sin elevación. ¿Por qué? Porque ciertamente hay algunas otras condiciones que pueden confundir muchísimo el dolor torácico y las presentaciones atípicas también confunden mucho el saber que el paciente se está infartando. Alguien deme un ejemplo de que el dolor que acabamos de comentar no es de estas características, se convierte en un dolor atípico y casi siempre ese dolor atípico es muy hacia la epigastralgia. ¿En qué pacientes se sabe que el dolor no es característico durante un infarto y eso confunde mucho? ¿Alguien sabe? Los pacientes con reflujo. No con reflujo, Felipe, pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, al tener una neuropatía periférica, desarrollan precisamente alteraciones en la percepción del dolor y hasta un 20% de los pacientes diabéticos. El equivalente de la angina es epigastralgia. ¿Quiénes otras? Mujeres posmenopáusicas. Y eso explica por qué las mujeres mueren más en la posmenopausia, no solo porque tienen más incidencia de infarto, sino porque las características del dolor hacen que los diagnósticos sean tardíos, ¿vale? Y claro, mueren más porque tenían un muy buen factor de protector hasta la menopausia, lo que eran estrógenos, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en las gráficas, en la nueva demografía, la nueva epidemiología? Pues sí, el infarto va a la baja, por supuesto, ¿no? En realidad, esencialmente la incidencia, la mortalidad, y esto va a aumentar nuevamente. Pero pues tenemos la forma de presentación con elevación va hacia la baja, la de sin elevación va hacia alza.
¿Qué más es importante determinar en cuanto a los síndromes coronarios agudos? Pues por supuesto que la mortalidad. Y hablando de la mortalidad, es importantísima que nosotros la definamos para la elevación del segmento SST. ¿Qué se mueren más? ¿Los pacientes con elevación o sin elevación? Definitivamente se mueren más los pacientes con elevación. Y les explicaré por qué fisiológicamente. ¿Cuáles son los otros parámetros que son importantes en la mortalidad para la elevación del entonces, infarto es de edad avanzada, mueren más viejitos, retrasan el tratamiento. Esto es algo que a mí seguramente alguna más de más ha echado sobre quién es cardiano, más en contra del reloj. Y en cada quien pasa más de cardiovascular. La clase prima que nos habla desde el punto de vista de la paciente con infarto, nos habla de la pensación adrenalina que tiene, puede ir desde la asintomática hasta y alcanzable el infarto por elevación. Si un choque cardiogénico es la posibilidad de que se muera. Hasta 80%, ¿vale? Entonces es importante la estratificación. Igual, por esto que nada de hecho aportan a distintas escalas que se las daremos adelante. Obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad crónica. Y bueno, aunque había bajado bastante la letalidad de la enfermedad de la depresión, en realidad aún es demasiado alta, es muy sustancial. En el hospital, paciente con infarto de forma general tiene un 4.12% de mortalidad. Eso estando hospitalizado aún con el tratamiento. Los pacientes que tienen elevación de CPC a un año se mueren un 10%. Eso es bastante. No todo acaba cuando el paciente sale del hospital, sino que ya tiene de salida un 10% de mortalidad por haber tenido infarto con una elevación del segmento ST. Aún es una de las principales causas de muerte en las mujeres. En el caso, por ejemplo, de los síndromes coronarios agudos, sí puede llegar a ocurrir 3 a 4 veces más veces en hombres que en mujeres, pero esto en varones de menos de 60 años. Después de los 75 años, las mujeres representan la mayoría. Y hay una señora muerta. El problema es que las mujeres se tienden a presentar con síntomas atípicos, 30% en algunos registros. Y el problema es que tienen más complicaciones de desarrollar lo que a nosotros más nos preocupa durante el contexto del tratamiento por intervención, es decir, complicaciones hemorrágicas. Y de las que más nos preocupan son las hemorragias intracraneales. Entonces mencionamos factores de riesgo, pues todo lo que ya saben, en realidad alguien tiene el síndrome metabólico, porque el síndrome metabólico lo explicamos como una entidad que finalmente incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares y de diabetes. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en diabetes, pues diabetes incrementa al final el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que al final de cuentas todas estas enfermedades metabólicas quieren llegar o qué es lo que quieren decir? Que aumentan el riesgo cardiovascular, que de lo que se van a morir y lo que van a sufrir son infartos, obesidad, tabaquismo, dislipidemia, diabetes tipo 2, afroamericanos e hispanos. Lamentablemente tenemos un gen que a mal nos heredaron los europeos y esto es la incidencia de infartos. Enfermedad vascular periférica, puesto que si ustedes tienen una noción de cómo están las arterias coronarias de un paciente a quien ya le amputaron las dos piernas y tiene isquemia, pues por supuesto que se darán un poco a la idea de esto. Infarto agudo del miocardio previo eleva bastante la segunda oportunidad de padecer un nuevo infarto y pues de entrada nosotros hasta cierta edad tenemos el factor de riesgo por ser hombres y solo por eso de padecer infartos, ¿vale? Aquí no aplica el patriarcado. En un momento. ¿Qué pasó? Creo. Nada, estoy aquí en la sala de Dame 2, ¿dónde estás tú? ¿Qué onda?
¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya me habías mandado un mensaje. Ah, mi eco explotó. Oye, estoy aquí en el hospi, pero pues llévatelo, o sea, llévatelo y ahorita te voy mandando un mensajito de cómo ocuparlo. Es muy sencillo. Ah, no, no, no bajes los DICOM, solamente baja las imágenes, eso es lo que le importa a los pacientes, güey. Mira. eh, ah, pues sí, pues, si quieres en videollamada, te late. Órale, ¿qué? Hijo de... Bueno, ya tengo las escrituras de tu casa, entonces si algo le pasa, me quedo con tu depa, ¿vale? Bye. Listo, perdón, ya, sigamos. Bueno, entonces, sí, lo metieron, pobrecillo. El espectro del síndrome coronario agudo va en realidad para que, pues tomemos en cuenta todo, pues, todo tiene en juego acá. Puede haber síntomas, pero esto es lo que les va a ustedes a servir para discernir o bien corroborar tanto de algo que no sea un dolor característico cardíaco, o sea, que sea un dolor atípico, versus una angina, versus un infarto. Quería darles antes una clase de semiología, tal vez mañana que tengamos el tiempo, igual se las expongo, para que tengamos a considerar que el dolor torácico y la disnea, pues bueno, nos puede traducir algo cardíaco, por supuesto, pero puede que no, puede que sea otras patologías. Y una de las causas por las cuales los pacientes y de las principales consultas a las que va a llegar a urgencias o a algún sitio es por dolor torácico. Pero afortunadamente en menos de los casos esos dolores torácicos son síndromes coronarios agudos, aunque la semiología cardiovascular creo que es muy importante antes de entrar en todos estos temas, pues ahorita trataré de que lo veamos un poquito, vaya, en parte por parte. El punto es, el espectro del síndrome coronario agudo consta desde la presentación clínica, hallazgos de electrocardiograma, el diagnóstico y la presencia de los biomarcadores elevados, ¿vale? O bueno, el trabajo diagnóstico y los biomarcadores. El paciente puede estar oligo o asintomático con un electrocardiograma normal y podemos discernir que se trate de algo relacionado con Zika. Entre más tiempo pase con los síntomas y de iniciados y con las características, más nos vamos sugiriendo hacia la presencia o no de un síndrome coronario agudo. Asimismo, el electrocardiograma, tanto la normalidad que no lo descarta, sin embargo, podemos tener otros hallazgos desde la depresión del segmento ST hasta la elevación del segmento ST o bien el desarrollo o la captura de las llamadas arritmias mortales o arritmias malignas y pues bueno, por supuesto que eso nos hace pensar más en el cuadro, ¿no? Los niveles de troponina o cuáles son estas grandes diferencias. En este contexto,
Pues la elevación de las troponinas, dijimos, o sea, la aparición de lesión miocárdica es la gran diferencia entre infarto y no. Infarto es elevación de troponinas más clínica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería angina? ¿Vale? Sin elevación de enzimas. ¿Qué sería eso? Dolor torácico isquémico sin elevación de enzimas. Sería angina, ¿vale? Y la angina esa sí la podemos dividir en angina estable o angina inestable. En cuanto a la angina inestable, se debe de diagnosticar rápidamente porque es un equivalente de un síndrome coronario agudo, de hecho, y vamos a saber que es angina porque la angina inestable puede tener cambios, ¿vale? En el electrocardiograma. El dolor es característico de isquemia. La única diferencia es que las troponinas no están elevadas, ¿ok? No hay lesión miocárdica, o sea, la isquemia no alcanzó a ser en tiempo o en intensidad lo suficiente como para caer en necrosis miocárdica. Eso es angina. A ver, pregunta. Responsable fisiopatológico desencadenante de la formación de la placa de ateroma. Células escamosas. En realidad es una pregunta que podría confundir bastante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, me parece que, pues en primer lugar, todos tienen que ver. Ciertamente el HDL sí se reconoce como riesgo cardiovascular alto cuando este está bajo, pero sabemos perfectamente que más que el HDL baja es la LDL alta. Entonces podríamos nombrar responsables, ¿no? Tiene que ver con la fisiopatología de la aterosclerosis. Y pues si dijimos que el infarto tipo 1 es trombosis arterial coronaria, ¿de dónde se trombosa? Pues de la erosión, rotura de la placa de ateroma. Por lo tanto, ¿de dónde se formó esa placa de ateroma? Pues sí, tiene que ver con procesos metabólicos que ya vimos ampliamente, en los que hay una depresión de las HDL, hay un incremento en las LDL, esas LDL se oxidan por las células macrófagos y se convierten en células espumosas que también son súper responsables de todo esto, pero si en realidad nos ponemos a pensar qué fue primero el huevo o la gallina, dijimos que lo que se necesita antes de que una LDL se oxide es que tenga ganancia entre las células endoteliales y se deposite en el subendotelio. Y para que eso ocurra, ya tendría que haber ocurrido disfunción endotelial y pérdida de la glucocálix del endotelio. Por lo tanto, la disfunción endotelial es el paso inicial para todo. ¿Están conmigo? Yo, no se confundan. Y esto es lo que ya sabemos ampliamente. La resistencia a la insulina, la obesidad, la dislipidemia cae en conjunto en la disfunción endotelial. Recordemos esto ya lo vimos, no me voy a detener a explicarlo tan detenidamente. Eso sí, la fisiopatología de la formación de la placa de ateroma tiene que ver con el depósito de moléculas de colesterol LDL que se oxidan en, en el subendotelio, en la íntima subendotelial. A su vez, dentro de la íntima vamos a tener como resultado la infiltración de moléculas inflamatorias derivadas de la activación del endotelio y de los macrófagos como células espumosas en respuesta a la oxidación del colesterol y de la transformación a células espumosas. Esto va a traducir en la activación de vías inflamatorias dependientes de factores de transcripción como NF-κB, factores AP1, que bien saben que son capaces de conducir a la secreción de interleucinas inflamatorias. Todas las que ustedes ya saben, interleucina 1, beta, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, no solamente de interleucina, sino también de quimiosina, ¿no? La inflamación y la formación de placa de aterosclerosis es una de las que ejemplifica muy bien ese feedback
positivo inflamatorio, ¿no? Si nosotros secretamos interleucinas, activamos al endotelio. Si el endotelio se activa, se inflama. Si se inflama, produce más interleucinas. No solamente son quimiosinas, y eso que favorece atracción de monocitos. Si los monocitos identifican moléculas proinflamatorias que vayan a llegar ahí, o sea, se atraen a los monocitos y los monocitos en ese medio, en esa íntima, en ese endotelio, detectan más inflamación, pues se van a diferenciar a macrófagos M1 o inflamatorios. ¿Y qué van a hacer? Si llegan ahí macrófagos y más monocitos, pues van a engullir más LDL, la van a oxidar y se van a transformar otra vez en células espumosas. Adicionalmente, hay factores de quimioatracción y de proliferación de las células del músculo liso vascular que van a migrar y poco a poco van a formar una placa entre la capa subendotelial y la íntima y van a forrar a esa, vamos a llamarla, a esa parte por debajo de las células endoteliales y dentro van a guardar a todas estas células inflamatorias que adicionalmente no solo se van a estar inflamando, sino que al estar expuestas a todas estas moléculas van a caer en apoptosis, van a sobrepasar la capacidad de engullir los cuerpos apoptóticos y finalmente van a caer en necrosis. Por lo tanto, vamos a tener la formación de una placa de aterosclerosis, una placa de ateroma. Esa lesión está caracterizada por un recubrimiento de células endoteliales y debajo, que es entonces la íntima, va a haber una proliferación de células de músculo liso vascular que migraron desde la media y va a ser rica en un llamado core lipídico, que va a constar de cuerpos en necrosis de macrófagos y otras células apoptóticas, colesterol oxidado y otras sustancias inflamatorias. Imagínense la melcocha de lo que hay dentro y súmenle a que se rompe el endotelio, se rompe esa capa. A veces se calcifica, pero ahora imagínense que esa placa sea vulnerable y se rompa. Toda la melcocha que hay dentro, de verdad, toda esa porquería necrótica, lipídica que hay dentro, ¿a dónde va a tener ganancia? Pues a la luz vascular. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos factores de coagulación que encuentran a sus ligandos y se echa a andar la coagulación. Se forma un trombo intravascular. Algunas otras experimentos han demostrado que pacientes con un consumo agudo alto de colesterol, es decir, yéndonos a echar unas carnitas extremadamente deliciosas y fritas en manteca, se ha demostrado en estos experimentos que las arterias coronarias en estos pacientes y los macrófagos ahí dentro tienen la capacidad de engullir cristales de colesterol, porque sí aumenta la forma o la disponibilidad de cristales de colesterol este tipo de dieta. Y imagínense entonces que un macrófago quiera engullir un cristal de colesterol. Va a romper ese cristal el fagolisosoma. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues toda la melcocha de oxidantes y ácidos que el macrófago dispone para destruir un cuerpo extraño, porque lo detecta como un cuerpo extraño, pues va a hacer que se libere en su mismo medio interno y ese macrófago se necrose. Y lo demás, pues ya lo conocemos. Todas estas vías inflamatorias, vías de disfunción endotelial, de vasoconstricción, hay menos disponibilidad de óxido nítrico en el endotelio se vasoconstriñe, es hiperreactivo, se activan vías de caspasas dependientes de los inflamosomas, las células endoteliales y macrófagos se hacen células espumosas, las endoteliales disfuncionan, caen en apoptosis, los macrófagos también, ¿vale? Activación dependientes de TLR2 a 6, ¿vale? Un estado proinflamatorio crónico perpetuo, ¿vale? Por supuesto que hay oxidante, se degradan las capas lipídicas y se pueden destruir la matriz extracelular de esos CAPs, de esas capas de ateroma. ¿Y qué pasa? Pues se degrada lo poco que te puede proteger
de que esa melcocha salga a la luz vascular y finalmente se rompe la placa de ateroma y se forma el trombo intracoronario. Si lo vemos desde un punto de vista histológico, podemos darle continuidad al inicio de la formación de la placa, desde el engrosamiento intimal, como podemos ver en este corte, ¿vale? Hasta la formación de células espumosas, como en esta parte. Vean el incremento en los depósitos posteriormente de lípidos en la íntima, engrosamiento adicionalmente de la capa muscular y de igual manera de la íntima, core necrótico con un cap fibrótico, a veces nódulos de calcio por la diferenciación de esas células en miofibroblastos que hacen que deposite calcio, ¿vale? Hasta que finalmente esa placa se rompe, ¿vale? Desde el punto de vista fisiopatológico, contéstenme, ya vamos a acabar, unos 10 minutos y ya. ¿Cuál es la diferencia entre el infarto con elevación del ST y sin elevación? Desde el punto de vista histopatológico. Sería la formación del trombo oclusivo. El ST, bueno, cuando se eleva el ST es Sí, cuando está totalmente por ocluido. supuesto, muy bien. La formación del trombo que ocluye el 100% de la luz es infarto con elevación del ST. Así se va a traducir. Versus un suboclusivo, que es sin elevación del segmento ST. Y así podemos verlos. Anteriormente, la elevación del segmento ST, dada por la oclusión del 100% debido a ese trombo, nos daba lo que anteriormente le conocían como un infarto transmural. Lo conocemos ahora como infarto con elevación del segmento ST. Por otro lado, el electrocardiograma característico de un el histopatológico característico de un sin elevación es un trombo suboclusivo o infarto no transmural, ¿vale? ¿Recuerdan cómo les dije que el insulto isquémico se traducía en un chorro de procesos celulares y moleculares que finalmente podíamos a su vez traducirlo en la parte clínica? Tan es así como la formación de la elevación o infradesnivel o inversión o agudización de las ondas T, puesto que esa es la forma en la que lo vamos a poder determinar en el electrocardiograma. A grandes rasgos, el infarto del miocardio es una reacción inflamatoria. El miocardio y los miocardiocitos poseen receptores tipo TOL y poseen receptores NOD. Como por qué el miocardio tendría la capacidad de montar una respuesta inflamatoria, por qué el miocardio tendría que tener una respuesta inmune. Pues todo tiene que ver, por supuesto, con homeostasis. ¿Cómo va a detectar el corazón que debe repararse si no es capaz de detectar daño? ¿Por qué el corazón tendría receptores que son para la detección de material bacteriano o material viral? Bueno, pues porque no es que el corazón responda con anticuerpos a bacterias o a microorganismos. El corazón detecta daño y eso es a través de PLRs y de NODs. ¿Qué es lo que detecta? Pues detecta los llamados DAMPs. Los DAMPs, por supuesto, dijimos que cuando una célula se necrosa, en este caso un miocardiocito, pues libera ATP, libera ADP, libera ácido úrico, libera el High Group Box Mobility 1 o las proteínas de alta movilidad tipo 1, libera también troponinas, por supuesto, y todo este material como DNA mitocondrial, libera material también nuclear, todo este material hace que los miocardiocitos que están contiguos se activen y secreten interleucinas inflamatorias y secreten quimiosinas atrayentes de monocitos. ¿Por qué? Porque se está detectando un daño. No sabemos a qué, solo se detectó daño y pues por supuesto que ese daño necesita responder a ese daño y necesita adaptarse a ese daño y necesita repararse a ese daño. Sin inflamación no hay reparación, ¿no?
Y entonces estas vías detectan generalmente todas estas señales de apoptosis, necrosis, inflamación, y esto es capaz de condicionar en el miocardiocito más daño. O si tú atraes más neutrófilos, por ejemplo, llegan y detectan DAMPs, los neutrófilos van a hacer más calabaza toda esa región que de por sí ya está dañada. Va a haber más quimioatracción, más procoagulación, más proinflamación, más proagregación plaquetaria, más apoptosis y más necrosis. Ya nos estamos metiendo un poquitito más a solo de diagnósticos. Yo creo que voy a dejar aquí el voy a dejar aquí las diapositivas nada más para que me terminen de contestar esta. Masculino, 49 años, diabético, enfermedad renal crónica, ingresó por dolor precordial opresivo de una hora de evolución. Tiene descarga adrenérgica, tuvo un infarto hace 3 años. Se realiza la troponina I, se toma un electrocardiograma, en ese momento no tiene ningún cambio sugestivo de isquemia, pero persiste la sintomatología. La conducta a seguir, chequen, tiene factores de riesgo, bastantes, ¿no? Tiene la sintomatología de angina y además tiene equivalentes anginosos de angina, en este caso, la descarga adrenérgica, o sea, taquicardia, palpitaciones, diaforesis, ansiedad, ¿no? Muy bien, se tomó la troponina y se toma el electro, pero no tiene ningún cambio. ¿Qué diagnostican? O, perdón, ¿qué es lo que hacen? Una nueva determinación de, ¿qué sería? ¿De qué? ACG. Claro, simple y sencillamente con que el electrocardiograma se tiene que realizar al ingreso y a los 10 minutos, ¿de acuerdo? Estás esperando la troponina ahí. Tendrías que esperar a ver ese resultado para valorar si tomas otra. Y esto va en relación con los algoritmos que se tienen que llevar a cabo. Vamos a dejarlo aquí. Ya mañana vemos esta parte del diagnóstico. Yo creo que tal vez les voy a meter el día de mañana lo de la semiología cardiovascular, es muy importante, y seguimos con el diagnóstico. ¿Les parece? Digo, ¿Todos bien? ¿Me llevaron conmigo? Mm, ¿Alguna duda que tengan? Sale pues. Pásensela muy bien. Felicidades a sus mamis. Nos vemos mañana. Les aviso la hora. ¿Ok? digo. Sí, Doc, Bye, gracias. bye. Ustedes, bye.